Hola, soy Jafet Martínez, y vengo a contarles un creepypasta que me conmocionó muchísimo desde la primera vez que lo escuché. Yo trabajaba de camarógrafo en el programa de Art Attack en la época donde conducía Rui Torres y las grabaciones se hacían en Londres. Él era muy dedicado y le encantaba su trabajo, además se llevaba bien con todos en la producción. Siempre cuando se terminaba de grabar un episodio platicaba con él o hacíamos comentarios del programa, qué parte le gustaba más de programa, en fin, el tiempo volaba muy rápido en charlar. Se podría decir que yo era su mejor amigo, sin presumir mucho. Incluso me contaba sobre su familia, pues él tenía una hija recién nacida. Se le iluminaba la mirada cada vez que hablaba de ella, hasta fotos de ella tenía y me las mostraba, pero se sentía muy triste pues casi no sabía nada de ellas, las extrañaba muchísimo. Yo le decía que no tenía nada de qué preocuparse si él les enviaba cartas para hacerles saber que estaba bien. Aceptó mi propuesta y comenzó hoy mismo. Cada día le enviaba una carta a su esposa y esta le respondía, y también le enviaba fotos de su hija, que era lo que más quería en el mundo. ¿Cómo no apreciarlo, no lo creen? Un hijo es lo más maravilloso que el ser humano puede recibir. Rui también me contaba que estaba estudiando ingeniería en telemática, pues su carrera como actor no era lo único con lo que pudiera tener éxito, pero me decía que solo iba a estar trabajando un tiempo con Disney Channel y después regresaría a México para terminar sus estudios. Yo admiraba en parte a Rui por los sueños que tenía para darle lo mejor a su familia. Él era muy feliz. Hasta que los problemas comenzaron. Un día mientras grabábamos un episodio dimos la primera pausa para darle un descanso a Rui. En ese momento llaman por teléfono. Era su esposa y por el tono en el que Rui le contestaba no era muy bueno. Cuando finalizó la llamada le pregunté qué era lo que pasaba y él me contestó con un tono molesto que no tenía nada. La pausa terminó y volvimos con el programa. Cuando terminamos de grabar Rui se fue a su camerino enfurecido. Lo seguí para preguntarle qué era lo que tenía nuevamente, y me contó que había tenido una pelea con su esposa. Ella le decía que hasta cuándo iba a dejar de grabar ese estúpido programa y él le respondió que tomaría un poco de tiempo, porque lo habían contratado para que grabara una segunda temporada. Su esposa nuevamente contestó enfurecida que nunca tenía tiempo para hablarle, que lo único que le importa es su programa y no tiene el tiempo suficiente como para hablar con ella. Él contestó que le manda cartas para saber cómo estaban, pero en ese momento ya había colgado. Rui estaba un poco triste y molesto al mismo tiempo, que solo lo que podía hacer era irme y dejarlo solo. Desde ese momento empezó a tener más y más problemas con Elena, su esposa, que hicieron cambiar el humor de Rui. Ya no era el simpático y energético de antes. Ahora solo terminaba de grabar y se encerraba en su camerino. Pero ese solo era uno de los tantos problemas que tuvo. En el 2002 ya estábamos grabando la segunda temporada, y al parecer todo volvió a la normalidad, y Rui se veía más contento, y todo su coraje había desaparecido, pero fue por solo un momento. Un sábado por la tarde estábamos Rui y yo en su departamento charlando, cuando su teléfono suena, él contesta, y se queda callado. Su mirada comienza a cambiar hasta que emite un grito leve, y cuelga el teléfono. Se altera demasiado y yo le pregunto que qué le pasaba. Estaba muy alterado y daba vueltas por todos lados. Vuelvo a preguntarle qué le ocurría y él me contesta con un nudo en la garganta: mi hija está muerta. Yo me quedé sorprendido, no lo podía creer yo también, y le dije que tal vez se trataba de una broma. Y él me decía que no, le habían hablado del hospital preguntando por un tal Rutillo Torres, al cual afirmó, y fue cuando le dijeron que su hija había sufrido una fuerte pulmonía de la cual no pudieron hacer nada. Él lloraba desconsoladamente y culpaba de todo a Elena, era lo único que hacía. Tuvo que irse a México para que él declarara por el cuerpo de su hija, para saber si no se trataba de otra persona, pero lamentablemente era cierto, su hija estaba muerta. Pasaron 2 semanas y Rui regresó de nuevo a Inglaterra, a los estudios de Disney Channel. Me alegraba que estuviera de nuevo aquí, pero su mirada era otra. Me contó que después del funeral de su hija su esposa le pidió el divorcio, pues ella ya tenía una nueva vida con otro hombre. Rui estaba destrozado, pero después de algunos instantes su cara cambió, como si nunca hubiera pasado nada. Bueno, hay que comenzar de nuevo, me contestó. Yo le dije que hacía bien que actuara de esa manera, pero en el fondo su mirada no me daba buena espina, solamente le seguí la corriente. Desde ahí fue donde cambió completamente. Después de que se terminara de grabar un capítulo, Rui se iba a su camerino entusiasmado, como si tuviera algún plan o tramara algo. Lo seguí para saber qué es lo que hacía, pero siempre se encerraba. Solo lo que podía hacer era pegar mi oído a su puerta y escuchar. Oía que hablaba con alguien, murmuraba e incluso se reía de una forma macabra. Sentía un escalofrío que recorría mi espalda cuando lo oía, y así estuvo por meses mientras se grababa la segunda temporada. Todos en el estudio notaban su cambio
cambio, de hecho llegó a agredir a los productores y a otros trabajadores, los amenazaba y les gritaba. Cuando la segunda temporada estaba por llegar a su fin, decidieron que Rui ya no podía trabajar más, por su conducta, que ya no tenía remedio. Ese mismo día lo llamaron y le dieron su carta de renuncia. Rui estaba tan molesto que se lanzó contra el productor, lo estaba ahorcando. Llamaron rápidamente a los guardias y lograron sacar a Rui. Él gritaba: acaban de perder lo único bueno de su canal, imbéciles. Gritó por todo el estudio hasta que no se escuchó ni una sola palabra más. Muchos trabajadores renunciaron por la conducta que Rui tenía, y los que quedaban temblaban del miedo y rezaban para que no les hiciera daño. Yo solamente guardaba la calma y trataba de no causarle muchos problemas. Nunca me imaginaría que perdería a un colega, aunque yo seguía trabajando ahí. Pasaron 4 meses de la renuncia de Rui que empecé a investigar en dónde se encontraba. Patty, una amiga del estudio, me contó que Rui se había trasladado a México, pues tenía que terminar su carrera de ingeniero en telemática, y quizás volvería a rehacer su vida. Me pareció algo extraño ya que una persona con la mentalidad de Rui no tuviera la capacidad como para seguir estudiando, mucho menos para tener una familia, pero decidí dejar a Rui que hiciera su vida como se le dé su gana. Yo aún tengo la mía y él la suya, esa como sea. Varios días después, cuando llegaba del trabajo, sonaba el teléfono, contestaba pero no se oía nada, contestaba pero era inútil, nadie contestaba, hasta que colgaba el teléfono. Las llamadas continuaron por meses, hasta que dejé de recibirlas, pero ahora ya no me molestaban por teléfono, ahora era por correo. Me enviaban alrededor de 200 mensajes por día y lo único que decían era: ayúdame, estoy solo. Pensaba que se trataban de virus o basura que la gente envía, así que solamente las ignoraba y las borraba, hasta que un día me llegó el mismo correo pero tenía algo diferente. Fui más abajo del mensaje y este tenía escrita una dirección. De nuevo me dije a mí mismo que eran solo correos basura, pero me picó la curiosidad y anoté la dirección. Salí de mi casa y seguí la dirección, hasta que me llevó a un edificio. La dirección además tenía el número de la habitación a la que debía entrar. Entré al edificio y comencé a buscar la habitación 203, subí las escaleras hasta que finalmente la hallé. Me paré enfrente de la puerta y comencé a tocarla. Para mi sorpresa no contestaba nadie, así que tomé la perilla de la puerta para comprobar si tenía candado. Cuando toqué la perilla de repente sentí un escalofrío recorriendo toda mi espalda, y podía sentir un ambiente negativo, se sentía pesado y sofocaba. Le di vuelta a la perilla fácilmente, lo que decía que la puerta no tenía ningún candado. La abrí lentamente, para lo que descubrí era un departamento desordenado y sucio. Caminé por la sala pero era difícil ya que había muchas cosas tiradas en el piso, además apestaba como si un animal hubiera muerto, hasta que llegué a una puerta, la abrí lentamente. No podía creer lo que veía, estaba el cadáver desnudo de una persona. Me horroricé demasiado, me acerqué lentamente para ver de quién se trataba, me paré enfrente de él. Era Rui, además tenía una nota pegada en su pecho, decíase que cometí errores, nunca debí comportarme de esa manera, ahora estoy tan arrepentido que mi salvación es acabar conmigo, ya no tengo otra salida. Miré su rostro por última vez, lloré desconsoladamente. Estaba a punto de retirarme de la habitación cuando volví a oler ese olor, pero era aún más penetrante y provenía del baño. Abrí la puerta y encontré los cadáveres desnudos de 2 jovencitas envueltas en una tina de sangre, estaban desmembradas. Salí pálido de la habitación cuando volví a toparme con más cuerpos, incluso me sentía sofocado, como si algo me impidiera salir de ahí. Traté de correr pero era difícil. Cuando llegué a la salida, salí corriendo. Para mi buena suerte no había nadie en el edificio. Bajé las escaleras rápidamente pero aún tenía en mi mente esos cuerpos. Incluso empecé a escuchar risas que me alteraban más hasta que desperté. Estaba en el hospital, el doctor estaba en mi habitación y le pregunté qué era lo que había pasado, a lo que respondió que un inquilino de un departamento lo trajo porque lo halló en las escaleras desangrándose, y que debía estar en la sala de cuidados intensivos para monitorear mi avance. Me quedé aliviado, el doctor me dejó para que descansara y cerró la puerta. En ese momento apareció una silueta de lo que podía ser Rui y me preguntó cómo me sentía, y yo le contesté que estaba bien, a lo cual le pregunté cómo estaba también, y él respondió que más o menos, que aún no se acostumbraba. ¿Te acostumbrarás?, le respondí. No pasó más de un mes y me dieron de alta. Desde aquí en adelante, ya nunca más estuve solo.